pequeño. Ya. Ay, pequeñitico otra vez. Ahí. Ya, profe. Bueno, Apaguen el micrófono. apaguen los Chao, micrófonos. pues. Bueno, Chao, Como quiera, bye. se lo manda la ¿Quién va a profesora. grabar, María Paula? María Paula, mándeselo. No, Yo yo, estoy profe grabando. Angie. Lorena y yo también Bueno. estoy grabando. Me lo envían al correo, porfa. Bueno, Entonces, ¿en qué íbamos? Identificación de riesgo, localizar instalaciones potencialmente peligrosas. ¿Íbamos ahí? No, profe, atrás. No. Es que tenías una diapositiva antes. pero era porque no se había vuelto a cargar la página, pero la profesora ya estaba explicando para qué sirve un análisis de riesgo. sí, ahí va, profe. ¿Para qué sirve un análisis de riesgo? Entonces, habíamos dicho que para mirar problemas ambientales y de la salud, ¿cierto? Para comparar tecnologías nuevas y tradicionales, para localizar instalaciones potencialmente peligrosas, eso ya lo había explicado, para determinar posibles alternativas de acción, para establecer secuencias de ejecución de acciones correctivas o elaboración de reglamentos ambientales, ¿sí? Entonces, estos análisis de riesgo nos sirven para mirar si de pronto alguna empresa está realizando mal disposición, por ejemplo, de residuos peligrosos y establecer medidas correctivas. También sirve esto para evaluar y poder hacer una reglamentación ambiental con respecto a determinados tóxicos. Los usos del análisis de riesgo, entonces se utilizan para introducción o el descubrimiento de sustancias en el medio ambiente. Hay veces que las sustancias son residuales y no se identifican al inicio, sino a medida que se van acumulando, se pueden identificar o se empiezan a manifestar. Por exposición ocupacional, que ya les había explicado, cuando las personas son expuestas por su trabajo, como ese trabajo de los mineros o personas que trabajan con radiación o personas que trabajan en la industria, por ejemplo, automotriz. La contaminación en el aire, tanto en espacios interiores como exteriores por emisión de gases, ¿sí? Muchas veces en las industrias hay emisiones de gases y las personas que viven aledañas al sitio pues están expuestas a estos gases por disposición de residuos peligrosos, donde no se eliminan adecuadamente, ¿sí? Y esto empieza a formar, si los depositan donde no son, se empiezan a formar lixiviados y de los lixiviados pues esto va a aguas subterráneas y eso va a entrar a un ciclo. La presencia de sustancias peligrosas en la cadena alimentaria, esto lo hemos profundizado harto con relación, por ejemplo, a la utilización de plaguicidas donde los alimentos son contaminados, por ejemplo, a lo que son los tomates, las fresas, a esto le utilizan muchos plaguicidas para poderle controlar las plagas. Uso de análisis, ¿para qué más se usa? Para instalaciones que crean o manejan sustancias tóxicas. Entonces, todas esas empresas deben de tener un análisis de riesgo, ¿sí? El riesgo se puede aplicar a diferentes situaciones, por ejemplo, asociado al uso de productos farmacológicos, a tratamientos médicos, a construcción de obras, tales como presas o como puentes, ¿sí? Para mirar el análisis, para mirar el riesgo que puede ocasionar determinadas obras en el daño del medio ambiente. ¿Cuáles son las metodologías y técnicas que se utilizan para el análisis de riesgo? Se tienen 4 fases, que son la identificación del riesgo. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Si realmente existe un peligro, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? A través de estudios epidemiológicos, donde se mira, se analizan los factores de riesgos que pueden estar implicados en una exposición, ¿sí? In vivo, en modelos, por ejemplo, de animales in vitro, donde vamos a mirar el nivel de dosis letal mínima, el nivel de dosis letal máxima, ¿sí? A través de estos estudios que pueden ser in vivo, en el sitio donde está o
si los utilizamos in vitro en el laboratorio, donde hacemos experimentación para mirar qué tan tóxica es una sustancia. La evaluación de los riesgos, ¿cómo lo vamos a hacer? En esta fase se estima la severidad y la probabilidad de que se produzca un daño. ¿Para quién? ¿Para la salud o para el medio ambiente? O si hay una exposición a una sustancia. Se tienen 4 formas o 4 técnicas que se hacen. Unas mediante la evaluación de la fuente o mecanismo de emisión. ¿Cómo el tóxico está qué? Ingresando al medio ambiente o cómo el tóxico está ingresando al organismo, ¿sí? ¿Cómo se está emitiendo este tóxico o cómo se está desplazando, ¿sí? Sea en el medio ambiente para llegar a el organismo como tal, no solo al ser humano, sino a diferentes organismos vivos. Se hace una evaluación de la exposición donde se mira qué grado de exposición tiene este organismo, si ha sido continuo, si ha sido a corto plazo o si ha sido por un periodo muy prolongado. Y se hace la evaluación de la dosis respuesta, que en la dosis respuesta pues miramos la dosis letal del 50, miramos el índice de riesgo y hacemos una caracterización del riesgo. ¿Cómo hacemos la caracterización del riesgo? Pues miramos cuáles son las características que hacen que esta población esté en riesgo de un tóxico. Por ejemplo, si tenemos una población que vive cerca a una industria textil, pues sabemos que va a haber contaminación de las aguas. Estas aguas, por el vertimiento de los residuos de la industria, van al agua. Esta agua la pueden consumir las personas en un tratamiento, pueden ir a sistemas de riego, que eso después va a entrar al cuerpo, al organismo, al consumir estos alimentos o estos productos que se generan en estos sitios contaminados por el suelo. Vamos a determinar la significancia del riesgo. En esto se involucra mucho lo que es el juicio de la persona Profe, Señora. todavía está en la diapositiva de identificación del riesgo. No se La han acabo de pasado. pasar. Ahí. No. Yo tengo la de metodología y técnicas. Sí, Ahí. es misma. No avanzan, profe. A mí ya no me aparece igual que ahorita. Si quiere, escúchame la exposición y yo les mando ahorita al correo la presentación, ¿listo? Vale, profe. Sí, Bueno, Sí, señora. bueno. Sí, señora. ¿Cuántos están viendo la presentación? 14 personas. No, pero ¿quiénes están viendo la presentación? Yo, No, profe, yo la verdad, yo también quedé en la misma página que esa muchacha. Sí, profe, que yo la no presentación de como media hora. Sí, Debe ser que ahorita está muy saturado La sí, aplicación. la plataforma. Entonces, escúchame Profe, al igual yo estoy anotando todo lo que usted está diciendo. escúchame la exposición y por favor apaguen el micrófono. Escúchame la exposición y ya con la ayuda yo se la subo ahorita al correo electrónico. Ustedes la miran y pues ya con los apuntes que realicen pueden socializarlos a las ayudas. ¿Listo? Igual mañana si algo Listo, profe. volvemos, si nos vemos, si el jueves también. En esto estamos para colaborarnos todos. ¿Listo? Listo. Bueno, íbamos en metodologías y técnicas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En esto se determina la significancia del riesgo y acá involucra mucho que el juicio de la persona que está evaluando el riesgo. Y acá que entra a jugar una negociación para resolver ¿qué? La cuestión de que el nivel de riesgo tolerable, ¿de qué? Pues del tóxico, ¿sí?
Y se realiza un análisis de percepción del riesgo. ¿Cómo realizamos el análisis de percepción del riesgo? Donde se evalúa, por ejemplo, si hay niños, si hay ancianos, si hay personas embarazadas, qué tanto riesgo pueden tener estas personas susceptibles. Se hace un análisis de costo-beneficio, qué tan beneficioso o qué tan productivo es para una industria el tener que entrar a remediar daños en el medio ambiente, ¿sí? ¿Qué costo va a generar la emisión, por ejemplo, de gases de una industria donde van a venir demandas, donde se van a contaminar ríos, donde sale más beneficioso pues el hacer un tratamiento antes que dejar que esto salga, ¿sí? Se hace un análisis de decisiones donde se decide cómo se va a determinar ese riesgo, ¿sí? Donde se dice si se va a parar y se puede parar, por ejemplo, industrias por un análisis de riesgo donde la emisión de tóxicos es muy alta y se debe negociar la forma de consenso, ¿sí? Usar otros medios para aplicar involucrando los procesos para declarar un riesgo como aceptable, ¿sí? La metodología y la técnica, ¿cómo vamos a hacerlo? A través de comunicación, ¿sí? La comunicación de riesgo en esta fase, ¿qué pasa? Los autores involucrados transfieren o intercambian información acerca de los niveles de riesgo para la salud y para el ambiente. La importancia de esos riesgos, la importancia de ese riesgo, qué tipo de decisiones se van a tomar, qué acciones, qué políticas hay que controlan y que manejan esos riesgos, ¿sí? En este punto tenemos que ser muy claros y regirnos por las leyes que haya, ¿sí? De cuál es la ley que hay para el vertimiento, para los niveles de emisión de gases. Tiene que estar muy bien documentado la persona que haga el análisis de riesgo en todo lo que son las legislaciones en cuanto a la emisión de tóxicos en el medio ambiente o al manejo de estos residuos que vienen ya a futuro a contaminar el ecosistema. Para la evaluación de riesgo tenemos que tener pues una fuente, un mecanismo de emisión, una evaluación de la exposición, una evaluación de la dosis respuesta y, como ya lo había dicho, una caracterización del riesgo, ¿sí? Esta se resume lo que se hace con una evaluación del riesgo. Primero identificamos la fuente, ¿sí? Y cómo se está emitiendo. Hacemos una evaluación de la exposición, donde miramos qué tanto tiempo se está exponiendo, cuál es la fuente, dónde va este tóxico a depositarse. Se hace una caracterización de la población, de si es población cercana, o si se están contaminando los suelos, o si se está contaminando el aire. Y se hace una evaluación ya estadísticamente, ya con datos, sobre dosis respuesta. Entonces, para la evaluación de fuentes o mecanismos de emisión, pues se debe realizar una estimación de la exposición, donde se estudia que el desplazamiento del tóxico en el medio ambiente, dónde empezó, dónde fue el punto de inicio de que se está emitiendo el tóxico, ¿sí? Entonces se traza una ruta donde se mira por dónde está desplazándose el tóxico. Se inspecciona el sitio donde ocurre la exposición efectiva, se mira y se determina qué tóxico es, sus manifestaciones en el cuerpo, la presencia del tóxico en el punto de contacto, por ejemplo, si es un vertimiento de hidrocarburos, el punto donde hubo el derramamiento, ¿sí? Los daños que hay en esa población, el daño ambiental que hay, ¿qué se está contaminando?
si se están contaminando ríos, si se está contaminando el suelo, si hay animales que se encuentran afectados. Se debe realizar una descripción físico-química del sitio y la descripción de la población que sufre la exposición, las características del sitio, si esta información sirve para estimar la exposición, entonces se hace una descripción del sitio con características físicas, el clima, la vegetación, cuál es la topografía, cuál es la estructura del suelo, ¿sí? Cuáles son los estratos del subsuelo, si hay acuíferos subterráneos o corrientes superficiales que se puedan contaminar, si hace una descripción del suelo y el subsuelo, de la humedad, del pH, del contenido del carbono orgánico. Cuando estábamos en el laboratorio, yo en algún momento les dije que era muy importante entender que la toxicología ambiental es multidisciplinaria, quiere decir, están involucradas muchas ciencias. Es decir, si yo voy a hacer un análisis de una fuente de emisión de algún tóxico, yo no puedo solo ir a identificar, sí, ahí hay mercurio, no, identifique el pH, la humedad, ¿sí? Todo un contexto para ustedes poder sacar un análisis adecuado. Los datos climatológicos que ayudan a determinar la persistencia de diferentes tóxicos en el ambiente. Si hay desplazamiento de polvo o los gases por el viento, la topografía del desplazamiento en corrientes superficiales, ¿sí? Si a través del viento se pueden desplazar estos tóxicos porque son gases, ¿sí? El análisis de químicos, de las sustancias, ¿sí? Entonces vamos a hacer un análisis químico de la sustancia ya en el laboratorio, se hace un análisis de que vamos a detectar plomo, vamos a detectar mercurio, vamos a detectar algún metal pesado que esté contaminando. Descripción de la población, ¿cómo hacemos eso? Esto es una información muy específica. Dicen que es preferiblemente que se realice in situ, ¿sí? Que ustedes vayan hasta el sitio, miren la exposición, dónde fue, dónde está localizado, qué poblaciones son subpoblaciones sensibles, que son las que les dije ahorita, si hay niños, si hay mujeres embarazadas, si hay personas con problemas, por ejemplo, adultos mayores, o si son personas que tienen problemas inmunológicos, ¿sí? ¿Qué patrones de actividad tienen estas personas? Si hacen la agricultura, si cultivan ahí cerca de los sitios donde hubo una exposición o hay un riesgo por una exposición en una emisión de algún tóxico. ¿Cuáles son las rutas de exposición? Es la trayectoria que lleva, ¿qué? El tóxico desde la fuente de emisión, desde donde salió, ¿hasta dónde? Hasta el contacto de la población expuesta, incluyendo que la vía de ingreso a mi organismo. Quiere decir, entonces la ruta de exposición, ¿qué me muestra? Desde que empezó el tóxico hasta que llegó a el organismo a causar daño, ¿sí? ¿Y cómo fue que yo tuve contacto con él? Acuérdense que hay 3 vías donde uno puede entrar en contacto con un tóxico, ¿sí? Es a nivel respiratorio o por la piel o por ingestión. La evaluación de la exposición. Para la evaluación de la exposición es importante realizar la cuantificación de la exposición, que consiste en determinar la magnitud, la frecuencia, la duración de la exposición de los individuos. Entonces es importante que miremos qué tan grande fue el daño, qué tan frecuente fue y cuánto tiempo estuvo expuesto estos individuos a determinada sustancia. La dosis suministrada, existen 3 variables para identificar este valor. En la dosis suministrada, entonces va la variable relacionada con la sustancia. Quiere decir que es la concentración de la exposición. Vamos a identificar en qué concentración estaba el tóxico al que la población fue expuesta.
Las variables que describe la población expuesta, entonces, cuánto contacto tuvieron, qué frecuencia tuvieron, la duración de la exposición, y vamos a mirar el peso corporal de cada persona, porque dependiendo del peso corporal, vamos a poder medir la dosis suministrada. Y una variable determinada por el proceso de evaluación, que es el tiempo de promediación. Entonces, en la dosis suministrada, ¿qué es la dosis suministrada? Es la cantidad de sustancia en miligramos que entra en contacto con el cuerpo por unidad de masa corporal, ¿sí? ¿Cuántos miligramos de ese tóxico ingresaron al cuerpo según el cálculo en kilogramos de mi peso en una unidad de tiempo, por decir en un mes, en 2 meses, en 3 meses? Aquí les explico cuál es la fórmula y cómo se calcula, ¿sí? Ya más adelante vamos a hacer un ejercicio, puede ser el jueves que hagamos un ejercicio, tratamos de hacerlo acá, yo me consigo un tablero y pues hacemos un ejercicio, o lo mando y ustedes lo desarrollan, y pues ya en asesoría el jueves o en clase lo resolvemos, a ver cómo nos va. Para calcular la dosis absorbida se multiplica la dosis suministrada por un factor de absorción, ¿sí? Si en algún momento les llegan a decir, ¿cómo se calcula la dosis absorbida? Pues entonces multiplicas la dosis suministrada por un factor de absorción, que casi siempre estos factores de absorciones ya están establecidos. Para la evaluación de la exposición, toda la presentación de la información, sea numérica o cualitativa, se puede denominar evaluación de la exposición, y es la información que se necesita para hacer una evaluación de riesgo. Se necesita información contenida de los resultados del estudio. Entonces, para hacer una evaluación de la exposición, ¿qué necesitamos? Todo lo anterior, ¿sí? Que fueron, que miraron la concentración de la exposición, que miraron la frecuencia, que miraron las características de la población. Entonces, es un trabajo muy de campo, ¿sí? Donde vamos y miramos todos los factores, todas las características que produjo ese tóxico en el medio ambiente. Para la evaluación de la exposición se debe calificar la información. Es importante que como es un estudio donde usted va, es al campo y mira el escenario, es importante que la información que se registre sea verídica, y que la persona que lo desarrolle pues sea una persona que tenga experiencia en evaluaciones de riesgo. Se debe definir modelos de transporte y de destino. Esto que permite presentar todas las interrelaciones conocidas que definan el comportamiento del sitio. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dice cuál es la ruta por donde fue, por decirlo de alguna forma, fue viajando el tóxico, ¿sí? Se vertió en un río, llegó al suelo, del suelo llegó a aguas subterráneas, o del suelo por lluvia fue a dar a un cultivo, ¿sí? Por aguas subterráneas, ahí se contaminaron los alimentos, y ahí entró ¿a qué? Al organismo, y se fue acumulando, ¿sí? Seleccionar los valores de los parámetros de exposición. Entonces, la información específica del sitio. Entonces, hay que ser muy específico de todo lo que se observe en el sitio. Se debe realizar una evaluación de la incertidumbre. ¿Cómo se realiza una evaluación de la incertidumbre? Quiere decir, vamos a mirar qué tan buenos fueron esos datos con que se muestrearon, qué tal es la calidad de la información. La eliminación de sustancias, por ejemplo, que dijimos, eso de pronto es plomo, ¿sí? Pues resulta que no era plomo, sino que era mercurio, ¿sí? Entonces, a medida que vayamos identificando cuál es el tóxico, o que sepamos que es pues vamos eliminando determinadas rutas y determinados tóxicos. Este no es el plomo, entonces voy a identificar plomo y voy a mirar cómo afectó el suelo, ¿sí?
En la evaluación de la dosis respuesta, se acuerda que en el laboratorio habíamos mirado la curva de dosis respuesta, donde aquí miramos la evaluación de ¿qué? Del efecto que tuvo el tóxico a nivel individual, con la dosis letal, ¿sí? El aumento de la dosis puede incrementar la intensidad de un efecto o su gravedad. Es decir, si las dosis, por ejemplo, son continuas, ¿sí? Que seguimos emitiendo, sigue habiendo emisión de o segregación de algún tóxico, pues va a aumentar la gravedad en las personas expuestas o en el medio ambiente o en los organismos que vivan en ese ecosistema. Obtener una curva de dosis, efecto o nivel de yodo en el organismo, de la célula, del nivel del tóxico en el organismo, por medio de ¿qué? De la célula diana, donde aquí miramos qué efecto tuvo esa dosis al ingresar en el organismo, en el órgano diana. ¿Cuáles pueden ser los órganos dianas? Puede ser que a mí me entró y me afecta el hígado porque ese es el receptor de ese tóxico. Existen efectos que los daños son o la muerte o cáncer y no tiene un grado de toxicidad. Es del todo o el nada. Hay determinados tóxicos que son cancerígenos, otros que no lo son, ¿sí? Entonces en estos hay diferentes exposiciones donde si son exposiciones muy altas, pues puede causarle un cáncer a la persona expuesta. La caracterización de los riesgos. En la caracterización de los riesgos, según la salud pública, se determina el nivel de riesgo en el que el tóxico, que un tóxico produzca daño asociado a la exposición presente en el sitio. Se debe evaluar la exposición a los individuos de la población expuesta, como selección de la población de riesgo, los tóxicos que son capaces de producir un riesgo, identificar las condiciones de exposición, evaluar la peligrosidad que tiene este tóxico, realizar índices de toxicidad, calificar la calidad de la información obtenida. La evaluación del riesgo debe permitir dar estimaciones numéricas. El parámetro que se usa para la evaluación de riesgo es el índice de toxicidad. El índice de toxicidad, pues son parámetros toxicológicos que se utilizan ¿para qué? Para evaluar el riesgo y se obtiene de estudios de dosis-respuesta. Se estiman en formas diferentes los índices, que pueden ser cancerogénicos o no cancerogénicos, ¿sí? Entonces, dependiendo del tóxico, pues vamos a hacer diferentes medidas, ¿sí? Que son la dosis diaria, promedio de vitalicia, el cálculo de coeficiente de peligro y el cálculo de riesgo de cáncer. O si son no cancerogénicos, que es la dosis de referencia o el nivel de exposición en el que se produce un riesgo. Los valores de estos parámetros son los que se comparan con ¿qué? Con la dosis suministrada. Entonces, ¿yo qué hago? Hago los índices de toxicidad, donde miro si el tóxico es cancerogénico, entonces le voy a hacer una dosis diaria de promedio vitalicio, ¿sí? Para esto hay fórmulas, ¿sí? Y si no es cancerogénico, entonces ¿qué voy a hacer? Una dosis de referencia o nivel de exposición. ¿Y esto qué voy a hacer? Lo voy a comparar con la dosis suministrada. La dosis suministrada que se estimó en la exposición ¿de dónde? En el medio ambiente. Para terminar, vamos a hablar sobre qué, sobre cómo esos tóxicos se pueden comportar en el medio ambiente, ¿sí? Y cómo hay determinadas metodologías que pueden hacer o mitigar el daño de diferentes tóxicos, como es que la biotransformación, ¿sí? La biotransformación de un agente tóxico es el proceso, es un proceso metabólico, donde al inicio de cuando empezamos las clases de toxicología, pues mirábamos cómo
un tóxico en el organismo puede, cuando ya ingresa, ¿sí? Cuando ya ingresa a un organismo, hay hay una transformación de esta sustancia y va a cambiar por un metabolito diferente, porque el organismo trata de qué, de este tóxico de que entró, de eliminarlo, y puede que este metabolito que queda en el organismo sea más dañino que el propio tóxico que se ha ingestado o que se ha inhalado o que se ha tenido contacto con él. La bioacumulación es el proceso de acumulación de sustancias químicas, que esta bioacumulación se acumula, es decir, el tóxico se acumula en diferentes organismos donde alcanzan que una concentración más elevada de la que se encuentra en el medio ambiente. Por ejemplo, cuando hay exposición con mercurio, por ejemplo, en vertimientos en el agua, ¿sí? Este mercurio pues lo va a consumir lo van a consumir o lo va a absorber el plancton, por ejemplo en estos océanos, esto lo va a absorber el plancton se lo van a comer, ¿quiénes? Los peces se los va a comer una persona y esto se va a acumular, este mercurio se va a ir a acumular, ¿en dónde? En el cuerpo. La acumulación se puede producir por fuentes bióticas o por fuentes abióticas. Las principales vías de introducción de una sustancia química en el organismo es a través de ¿qué? La respiración, la digestión o de la piel. Las sustancias que más comúnmente se bioacumulan son la aldrina, la captafol, el clordano, el mercurio, ¿sí? El DDT, los organofosforados, como son los plaguicidas que se pueden acumular, sea en los vegetales o en el suelo, y esto entre a la cadena alimentaria, ¿sí? Los bioacumuladores, entonces, ¿cuáles son los organismos bioacumuladores? Son organismos vivos que son capaces de ¿qué? De absorber más tóxico del que está en el medio ambiente, ¿sí? Y almacenarlo ¿dónde? En su propio tejido, sin necesidad de que lo metabolice o que lo elimine. Estos organismos sirven como bioindicadores, ¿sí? Para identificar que hay determinados tóxicos en diferentes ambientes. Ellos sirven también para evaluar el grado de contaminación de un ecosistema, para analizar factores de presencia de metales pesados como puede ser el plomo, el zinc, el níquel o por hidrocarburos o sustancias radioactivas, ¿sí? Tienen la capacidad de que ellos pueden acumular estos tóxicos y nos sirven como ¿qué? Como bioindicadores o como biomarcadores de que en ese sitio específico hay contaminación. Los bioacumuladores existen en gran diversidad en las plantas y pueden ser utilizados como bioindicadores. Uno de los indicadores que se pueden utilizar son los líquenes. Los líquenes se encuentran mucho en el ambiente, ¿sí? Que hay líquenes costrosos, que pueden mirar qué tanto hay de emisión de gases. El año pasado yo revisé una tesis sobre un estudio de líquenes. Voy a compartirles el link para que si alguno quiere mirarlo, lo revise, y fue una tesis bien interesante de ingeniería ambiental el semestre pasado sobre la emisión de gases en un trayecto de aquí de una vía muy concurrida y donde utilizaron como bioindicadores los líquenes. También son utilizados algunos coleópteros que son macroinvertebrados terrestres y algunos microorganismos acuáticos que se utilizan como bioindicadores. También hay microorganismos que podemos utilizarlos como bioindicadores de contaminación en los medios acuáticos.
La biodepuración es muy utilizada en toxicología para la toxicidad de contaminantes presentes ¿en qué? En aguas residuales industriales. La evaluación de la toxicidad y la biodegradabilidad debe realizarse combinando los resultados obtenidos con la aplicación de diferentes métodos. Las aguas industriales deben tener estaciones de depuración antes de verter al medio acuático. Quiere decir que toda industria debe tener un sistema ya planteado donde ellos puedan depurar todo lo que van a vertir en el medio acuático. ¿Para qué? Para mitigar que estos tóxicos lleguen a las fuentes hídricas. Se utiliza un sistema biológico de tratamiento para garantizar un nivel elevado de eliminación de materia orgánica. En la biodepuración se realiza evaluación a través de bioensayos basados en un conjunto de organismos. Es importante determinar que la biodiversidad presente en el ambiente natural y las diferencias que hay fisiológicamente. ¿Por qué? Porque es diferente las temperaturas, por ejemplo, altas, donde vamos a encontrar bacterias que son termoresistentes, a las que son, por ejemplo, que aguantan un nivel de salinidad más alto. Entonces, cuando vayamos a hacer biodepuración, es muy importante mirar cuál es el contexto y cuál es el ambiente en el cual se va a realizar este procedimiento. Se pueden también utilizar lodos activos, que esto implica que podemos utilizar organismos eucariotas o procariotas respondiendo a la clase de tóxico que vayamos a utilizar. Al ser degradados estos tóxicos se convierten en ¿qué? En un producto intermedio. ¿Por qué? Porque los microorganismos lo que están haciendo es degradando ese material y produciendo otro metabolito diferente. ¿Y esto cómo puede afectar? Esto puede afectar, por ejemplo, en las fuentes hídricas, puede afectar a los peces o a los animales que consuman esta agua o a algún otro organismo que se pueda haber afectado por una biodepuración donde se encuentren microorganismos que puedan causarles daño. En la biodepuración, los bioensayos de toxicidad para la depuración más utilizados son la nitrificación, la respirometría, la luminiscencia de la adenosintransferasa, la inhibición de las enzimas, donde inhiben las enzimas de determinados tóxicos a través de ¿qué? De las enzimas que producen los microorganismos o a través de bioensayos como el Vibrio, Fischer. Lo que es la biomagnificación, entonces la biomagnificación va muy de la mano con ¿qué? Con la bioacumulación, donde la biomagnificación es cuando esa bioacumulación que les expliqué ahorita se acumula y se acumula en el organismo, ¿sí? Viene uno en línea y lo consume por ejemplo, como les daba el ejemplo del plancton, que lo consume el pez, del pez va un depredador más grande que es el hombre y viene y se acumula ¿en qué? En el organismo mío y este que consume pues es el que a largo plazo es el que va a causarle daño, ¿sí? Porque hubo una acumulación en una cadena de depredadores, ¿sí? A través de un proceso lineal de alimentación donde este consumió, este vino y lo consumió y llegó a y este lo consume y es donde causa el daño. Entre más grande sea el ser vivo, más daño se va a presentar. ¿Por qué? Porque puede acumular más el tóxico. En los procesos de biomagnificación se empieza a generar funciones de los predadores donde la caza de la presa existe, la bioacumulación, así empieza a magnificarse la concentración del químico, ¿sí? Mediante la cadena alimentaria.
Por ejemplo, lo que les explicaba del mercurio es una de las sustancias más que se presentan más en la bioacumulación y posteriormente en la biomagnificación, ¿sí? Eso se presenta mucho en la acumulación de mercurio, por ejemplo, en los peces, ¿sí? Y los peces es uno de los alimentos pues, que más consumimos. Y el mercurio puede causar daños en las células sanguíneas de las personas por bioacumulación. Y puede hacer daño cerebral, puede causar dificultades neurológicas. Los químicos persistentes son capaces de sobrevivir, ¿cuánto? Que si los químicos que son bioacumuladores son los que pueden persistir por un tiempo prolongado, ¿sí? Que pueden ser 2 meses, 6 meses, y entonces es más fácil la exposición a ellos. En la biomagnificación, los seres vivos más afectados son los que se encuentran ¿dónde? En la cadena alimentaria arriba. La mayoría de estas sustancias tóxicas provienen de residuos industriales, ¿sí? Que estos residuos van a terminar ¿en dónde? En el mar. Por ejemplo, lo que son los plásticos, muchos plásticos van a terminar al mar y estas micropartículas, estos microplásticos, pues están entrando a la cadena alimentaria donde los peces se lo consumen y nosotros no lo consumimos y esto está causando problemas de la salud de las personas que consumen pescado contaminado. O por ejemplo los atunes que son enlatados, también estos tienen alto contenido de mercurio donde ellos pueden causar daño neurológico en las personas. Algunos agentes tóxicos son de alto índice de persistencia, como son los metacabromodilfeno éter. ¿En qué? Estos los utilizan mucho para la construcción o para lo que son construcciones de transporte. También hay pesticidas que se utilizan para diferentes controles de plagas o los algicidas que los utilizan en las piscinas o los fumigantes que se usan en los diferentes tipos de cultivos en la agricultura, que esto van a acumularse al suelo. Y en el suelo pues pueden ir subterráneamente al agua. La biomagnificación presenta un riesgo para la vida en general y afecta en primera instancia a los animales y a los humanos a largo plazo. ¿Sí? Bueno, ahora sí.